y es que a pesar que los amigos de Sócrates podían brindarle los medios para fugar e incluso se los ofrecieron, y que el exilio no es aún un espacio tan lejano que sería complejo y difícil el viaje, o que por la distancia pudiera perder el contacto con su familia, o que no fuera una acción que la mayoría de sus coetáneos solían realizar. Sócrates no le ve sentido a aquello que para todos los demás sería lo más obvio e incluso necesario por hacer. Me condenan por un cargo falso e injusto y ¿debo acaso asumir la pena? Para Sócrates, lo más inteligente es someternos a la pena, así ésta sea injusta, e es incapaz de comprender cómo los demás no pueden ver lo mismo que él. Precisamente el filósofo español Miguel García Baró nos dice, cito, la existencia ética empieza cuando un hombre comprende y acepta que hay posibles actos que se deben omitir, aunque nos cueste la vida el hacerlo. Y este es ya el último apartado, una sociedad justa. Les leo un pequeño aforismo de Kafka del año 18. Puedes echarte atrás ante los sufrimientos del mundo. Eres libre de hacerlo y de hecho es lo que corresponde a tu naturaleza. Pero quizá precisamente ese echarte atrás es el único sufrimiento que podrías evitar. Esta falta de sintonía entre lo que se conoce y lo que se hace, como hemos tratado de señalar brevemente, es más común de lo que uno creería y se asienta en nuestra incapacidad de pensar, de criticar nuestras creencias, de funcionar desde clichés o frases hechas. Una educación en valores no resuelve sin más el problema de la falta de prácticas éticas, pues está de más saber o actuar por mera repetición. La persona debe actuar y pensar espontáneamente, no como un autómata, que solo repite la acción para la que fue diseñado. Dice Baltasar Garzón en el documental Escuchando al juez Garzón, de Isabel Coixet, del año 2011, que ninguna sociedad se rompe por la aplicación de la justicia. Esta afirmación de Garzón apela a que la aplicación de la justicia, en la que se sanciona tanto jurídica como socialmente a los infractores, puede contraponer los intereses particulares de algunos de sus miembros, en particular aquellos que han desarrollado una autopercepción de que en ellos se aplica una suerte de excepción tanto a la regla moral como legal. Cuando uno comienza a enseñarle a personas más adultas, lo que uno va comenzando a encontrar es esto, o sea, la conciencia de esta persona de que sí entiendo lo que tú quieres decir, pero en la práctica esto no se aplica por tal motivo, digamos, ¿no? Como que se convencen de esto que les decía, o sea, uno no debería creer de que 2 más 2 es 5, pero las personas que llegan a tener 50, 60 años son las que primero se han convencido de que la injusticia es correcta y que la injusticia está bien realizarla y que roba pero hace obra, hay que buscar el candidato que robe menos, y así se sienten sumamente sabios, se sienten inteligentes, se sienten incluso que de algún modo han visto la luz, o sea que son realmente personas que han sabido aprovechar sus años de experiencia, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno le enseña ética a personas con mayor edad, tiende a encontrar este callo de forma muy latente, digamos, y esto también uno lo encuentra en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque lo han ido escuchando de forma cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, a su vez, esta frase debería fortalecer o recuperar en nosotros el sentido del bien común en aquellos que no han sucumbido al cáncer de la corrupción. Luchar porque en una sociedad se aplique la justicia no solo demanda buenos valores o buenas prácticas, este sería solo el primer piso, pues para los cimientos que sostienen esta actitud se requiere y exige ciudadanos reflexivos y críticos, capaces de dar cuenta de sus actos, capaces de estar atentos al aquí y a la ahora. La justicia, más que buenos valores, requiere individuos comprometidos a su capacidad de pensar, de no claudicar ante las prácticas sociales injustas que parecen justificar que se abuse de los otros en pos del interés personal. Pues si no se piensa, uno no puede cuestionar, criticar, reflexionar, imaginar otras posibilidades, contemplar una respuesta posible, creer que incluso en una sociedad inequitativa como la nuestra, se encuentra ante nosotros la posibilidad de una sociedad más justa. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado la ponencia del profesor Juan González y dedicamos ahora unos 15 minutos para el diálogo. No sé si hemos podido llenar nuestras hojas en las carpetas
Si alguien quiere plantear alguna pregunta, nos la puede hacer llegar. En la parte posterior, en todo caso, está Silvia con el micrófono. Pediría participaciones breves para respuestas breves, de tal manera que podamos participar muchas personas. Máximo 15 minutos. Yo quería preguntar brevemente al profesor Polo qué bibliografía utiliza en sus cursos de ética usualmente, para graficar un poco con contenido el mensaje de su presentación, ¿no? Correcto. Vamos a hacer 3 preguntas y de ahí los ponentes pueden responder. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que desee preguntar? ¿Alguna reflexión? Bueno, yo primero voy a preguntar al segundo expositor porque a Miguel lo escuché pero al final y no quisiera ser imprudente en la pregunta que pueda hacer. Pero sí me preocupaba algunas afirmaciones que se han hecho en la segunda exposición, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que hay en la enseñanza de la ética es que, digamos, por la exigencia misma del curso y de su denominación, solemos separarla de la política. Y ese divorcio que a veces se genera entre la ética y la política no nos permite reconocer los problemas morales, porque al final de cuentas el problema moral es fundamental justamente para comprender la vida en común, la vida en la polis y para desarrollarnos en esa polis. Y entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no sé si para tomar un ejemplo nada más, ¿no? Yo no sé si el problema del transporte, o sea, el problema de la reforma del transporte que se planteó en Lima, tuviera como traba la falta de conocimiento del pasado. Yo lo que sí sé es que hubo una gran oposición política y que de alguna manera ha afectado esa reforma. Y no porque el joven no conozca que antes teníamos que esperar 15, 20 minutos de atraso en los buses, sino en realidad porque detrás de la oposición a la reforma había una intencionalidad política de frustrarla. Y entonces yo no sé si le enseñamos a los estudiantes también a reconocer las máscaras y lo que está detrás de la máscara. Y yo creo que parte del éxito de un curso de ética está en hacer que los alumnos distingan ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, hay una máscara que busca ocultar muchas veces aquello que constituye la verdadera razón en este caso, por ejemplo, de la oposición que se hacía a esto, ¿no? Hasta dónde un curso de ética puede ayudar a justamente sacar esa máscara y mostrar aquellas razones que efectivamente son las que están moviendo muchas de estas cosas que a veces se constituyen elementos contrarios a la propia convivencia humana, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una dificultad que no sé cómo la aborda el profesor, ¿no? O sea, la relación entre ética y política. Muy bien, gracias. ¿Sí nomás? ¿Se escucha o no? Gracias. Bueno, yo a los dos expositores les he escuchado en cada momento hablar del término actitud. Y todos hablamos de las actitudes y hablamos del cambio de actitudes. Y como diría alguien que desapareció hace muy poco, y no pasa nada. Nadie cambia de actitud. En las empresas encontramos a veces carteles, párrafos, motivadores, todos decimos, oh, qué bonito esto, pero no pasa nada, no hay cambios. Yo he tenido oportunidad de trabajar en un instituto militar y les propuse
poner cartelitos a la entrada invitando al cambio de actitudes. Y bueno, no quisieron, no lo aceptaron. Y en general, casi todos decimos, yo cambiaré cuando los demás cambien. Y el problema está en que uno tiene que comenzar a preocuparse de su actitud. A mí me da la impresión que la gente no sabe exactamente lo que es actitud. Lo ha aprendido así de vaporreta y todo el mundo habla de eso. ¿De acuerdo? Yo no quiero con esto decir que los expositores estén en ese nivel, ni hablar. Ellos sí le han dado el proceso. Yo pongo un ejemplo sencillo. Y en esto hay una coincidencia con la doctora Beatriz Bosa, que en Somos del 2011 alguien comentó que ella utilizaba el tema de las competencias. Una estrategia muy antigua del Ministerio de Educación. La competencia conceptual, procedimental y actitudinal. Todos hablamos de lo conceptual y procedimental porque las universidades es su función. Dar conocimientos, ojalá actualizados, enseñar las destrezas, habilidades a través de las prácticas. Todos hablan de la competencia actitudinal, pero no dicen cómo la enseñan. Todos hablan, por ejemplo, de la formación humanística y nadie entiende exactamente cómo los forman. A mí me da la impresión que no lo forman. Solo hay eslogan. Hay una universidad, por ejemplo, que dice, formamos personas y profesionales. Muy bonito. Entonces a mí me parece que la psicología, yo aparte de ser profesor de filosofía, soy psicólogo también. Y la motivación mía fue esto, tecnificarme un poquito más, no quedarme con filosofía nomás. Entonces a mí me da buenos resultados haciéndoles un trabajo de análisis de sus actitudes. Yo enseño un posgrado, un curso sobre educación en valores. Les pongo 8 actitudes por lo menos para que ellos analicen los elementos de sus actitudes. Y créanme ustedes que los alumnos de la maestría, había gente que son psicólogos, sociólogos, no sabían analizar los elementos de sus actitudes. Sinceramente, no sé si por descuido, cuando eso debería saber. El Ministerio de Educación, ¿por qué estamos en penúltimo lugar Vamos en terminando, por educación? favor, para que respondan. Precisamente a pesar que esa estrategia viene de ahí, pero parece que no entendieron lo que es el cambio de actitudes. ¿De acuerdo? Entonces yo en otro momento, si gustan, si hay tiempo, yo podría extender un poco esta experiencia. Pero hablar de las actitudes de los elementos cognitivo, sentimental y conductual. Lo cognitivo determina a los otros. Es decir, la psicología ha dado tantas vueltas para llegar al final, al conductismo cognitivo. ¿Ven? Muy bien. El que no tiene en la cabeza La idea ya de quedó lo que clara. es la Vamos a moral, escuchar a los valores, invitados. va a terminar, por favor. No, El ya ha que no terminado tiene el eso, tiempo. No va a poder entender. Gracias. Ya, muy bien. Empezamos con Miguel Polo y seguimos con Juan González. Bien, quizá podría empezar señalando el tema de la bibliografía, ¿no? Lo primero es que, como la mayoría de los acá presentes también enseña el curso de ética en sus distintas variantes, sabrá pues que en estas últimas décadas hay una explosión de bibliografía, ¿no? Desde la más especializada hasta la más aplicada. Yo creo que en mi caso utilizo una doble fuente. ¿Por qué? Porque por un lado enseño ética a aquellos que van a seguir la carrera de filosofía, entonces es otro tipo de metodología. Y en cuanto a ética más aplicada es ética profesional para ingenieros. Entonces ahí la bibliografía básica, por ejemplo, es la de Manuel Velázquez, la de el padre Schmidt, y entonces eso nos da herramientas para trabajar en nuestro curso en la Universidad de Lima, ¿no? Y además, sobre todo, en tanto que aplicada, siempre en el contexto de revisión de casos, ¿no? En el asunto más teórico,
suelo dividir las distintas perspectivas éticas en estas dos clásicas, ¿no? Que para mí son bastante operativas y útiles, pero no necesariamente la mejor, ¿no? Entre éticas teleológicas y deontológicas, ética de máximos y de mínimos, como dice Adela Cortín, Echeverría, en la misma dirección de Paul Ricoeur, etc., ¿no? Este conjunto de pensadores, pero no solamente para distinguirlos, sino también para ver sus relaciones y cómo estas están presentes en cada actividad que nosotros realizamos, ¿no? En términos, como decía, personales, comunitarios, políticos e institucionales, ¿no? Así que en realidad es un mar de bibliografía, ¿no? Lo otro, yo estaría de acuerdo, sí, con esta idea de que la formación humanística aparece mucho como eslogan. En realidad, eso también es algo en lo que estoy de acuerdo, en el texto lo he señalado, ¿no? Y gran parte del problema, también lo he estado tratando de señalar, es que no se puede resolver ese problema solo con un curso, ¿no? Esta formación ética no se resuelve con un curso de ética, ¿no? La formación ética tiene que ver con toda una malla curricular, ¿no? ¿En qué medida los otros saberes también están apostando a cierto lenguaje mínimo, común, que nos podamos entender? Pero si por otro curso se le está diciendo justamente lo contrario de lo que nosotros estamos, entre comillas, enseñando, entonces ahí hay toda una desconexión y al final triunfa lo que señaló Juan, ¿no? Es decir, triunfa solamente el criterio que se ha impuesto culturalmente. Pues, ¿qué es lo más útil? ¿Qué es lo más útil? De hecho, entre comillas, lo más útil es considerarnos en una sociedad de competencia, donde aquí triunfa el que tiene éxito económico. Ese es el criterio del triunfo, ¿no? Y sí creo necesario, en algún momento, estas reuniones se han puesto para pensar, no ahora solamente, sino también en sucesivas reuniones, en próximos encuentros, de compartir más herramientas que estamos usando, ¿no? Esas herramientas teóricas, metodológicas, procedimentales, a partir del cual podamos aprender mutuamente. Yo no estoy tratando de enseñarle mi metodología, sino que esto quizás lo podamos lograr, pero estamos viendo lo que esto puede hacer en un mediano plazo también, de ir compartiendo esto que el colega, el profesor les señalaba, ¿no? Son importantes, claro que sí, ¿no? El nutrirnos de esa perspectiva, porque no es lo mismo enseñar ética a ingenieros que a médicos, que a enfermeras, que a administradores, y que a abogados y a comunicadores, ¿no? Y por lo tanto las estrategias también tienen que ser distintas. Esto es lo que en primer lugar podría aportar. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que me ayuda a aclarar un poco lo que estaba diciendo. Yo creo que el ejemplo que ponía esto de la reforma del transporte, creo que tiene que ver con que a los alumnos jóvenes que les enseñamos tienden a desconocer cómo era el Perú antes. No estoy con esto diciendo que el Perú de los 80 era mejor que el Perú de la actualidad, simplemente digo, era diferente. Y que los chicos tienden a tener esa actitud que los norteamericanos llaman take it for granted, o sea, asumir de que esto ya está dado y es así. Esto es, de que siempre en el Perú ha habido una sobreoferta de transporte y que el transporte es una cuestión de canibalizar por 50 centavos o un sol a la gente, digamos, ¿no? Porque la razón por la cual un chofer de Custer le mete el carro al otro tiene que ver, por un lado, con el hecho de que te ven como una moneda, y segundo, porque asumen de que si tengo SOAT puedo pasarte por el carro por encima, digamos, porque el SOAT lo han asumido como que tengo el derecho o la posibilidad de atropellarte prácticamente. Entonces, ese Perú o esa Lima que ellos están viendo no siempre ha sido así y no tiene por qué siempre ser así. O sea, lo que yo quería un poco dejar en claro es que el mundo que ellos están viendo no es un mundo que siempre ha sido así y no es un mundo que tenga que seguir siendo así, ¿se entiende? O sea, antes no era así, ahora es así, pero puede cambiar. Y como eso puede cambiar un montón de malas prácticas que tenemos. O sea, nosotros a partir de los 90 comenzamos a consumir cosas de contrabando, cosas, videos, música, pirata, ¿no? Entonces,
mucho de nuestro confort está basado en lo informal y eso no está mercantilizado, economizado, no está contabilizado. Mucha de nuestra comodidad tiene que ver con el hecho de no cruzar por las esquinas, no respetar la luz roja, no hacer señales, ¿no? O sea, tendemos a la informalidad. No nos damos cuenta de que estas pequeñas comodidades de comer golosinas del extranjero o poder utilizar una película pirata está conectada directamente con cárteles que tienen sicarios. O sea, no sé si me entienden. Nadie ve esa relación, nadie hace ese clic. Y un poco la clase de ética sirve para situarnos y decir, oye, esa película que tú compras, ¿de dónde crees que viene el dinero? El dinero viene del narcotráfico. El narcotráfico tiene distintas maneras de lavar dinero, ¿no? Y el narcotráfico lava dinero a través de política, distintos espacios. Entonces, nosotros nos encontramos en una sociedad inequitativa, injusta, violenta. Entonces uno podría pensar, esto siempre ha sido así y no va a cambiar. Y la idea en el curso es que precisamente nosotros siempre podamos tener estos cables a tierra, de hacerle entender a los alumnos de que esto no siempre ha sido así. El Perú era un país mucho más injusto hace 50 años de lo que es ahora. Eso no quiere decir que ahora seamos lo máximo. A mis alumnos todavía les cuesta entender cuando les digo, ¿ustedes se han dado cuenta dónde acá en la universidad se reúnen las personas que trabajan en limpieza? Es debajo de una escalera, es una puerta que parece la casa de un joven. Ellos se ríen, pero lo que les digo, eso es vergonzoso, le digo. Y dicen, pero profesor, las personas que trabajan en limpieza son pequeñas y entonces se deben sentir cómodas ahí. Entonces, eso, cuando el alumno te dice eso, es que ha asumido que es normal que un ser humano tenga que interactuar con otro ser humano en una habitación debajo de una escalera y que el techo mide 1,50 metros. O sea, eso es gravísimo. ¿Se entiende? O sea, el hecho de que ellos no entiendan de que a una persona le paguen 750 soles y que eso sea normal, eso es gravísimo. Pero si ellos no entienden de dónde viene eso, o sea, de que el Perú no siempre ha sido así en el sentido de que a partir de los 90 comienza el tema de los servicios y la posibilidad de poder subcontratar a alguien, porque el mundo no siempre ha sido igual, ¿se entiende? O sea, esta ideología neoliberal no siempre ha existido. Entonces, si al alumno no le haces este cable a tierra y no le haces tomar en cuenta, oye, ojo, esto no siempre ha sido así y no tiene por qué seguir siendo así, porque la lógica que ellos tienen es, así es el mundo, profesor, y el mundo no va a cambiar. O sea, le digo, la gente antes de la reforma agraria en este país creía que el Perú no iba a cambiar, cambió la reforma agraria. En el año 89-90, con la hiperinflación, nadie pensaba que el país iba a recuperar y cambió. O sea, las cosas no son estáticas, pero tienes que conocer el pasado, porque si no conoces el pasado, no tienes cómo enfrentarte a los corruptos del presente, a la gente que te vende, o sea, como les decía, roba pero hace obra. Y en el caso del colega que también nos comentaba acerca del tema de la actitud, yo sí creo que en la medida que nosotros podamos resolver nuestros problemas morales, ¿a qué me refiero con problemas morales? Cuando te dan un billete de 10 soles, ya no lo vuelvas a usar, ¿no? O sea, no lo quieras cambiar a otra persona. Cuando tengas que cruzar por la pista, cruza por el crucero peatonal. Cuando tengas que, etcétera, 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 trata de cambiar tú. Y en la medida que nosotros podamos introducirnos en esto que se llama esta revolución de las pequeñas cosas, de las pequeñas actitudes, vamos a comenzar no a vivir en Suiza, porque no tenemos por qué vivir en Suiza ni en un país nórdico, pero vamos a poder comenzar, creo yo, modestamente, a esto que decía Ortega hacer, de vivir en espacios donde la gente está alta en moral. Porque cuando la gente se acostumbra a tener buenos hábitos, inmediatamente señala al que no tiene buen hábito. Pero si todos estamos invitados al desorden y a vivir de la comodidad, de la informalidad, no vamos nunca a cuestionar o a criticar eso. Gracias. Terminamos así este primer bloque. Vamos a hacer una pausa de unos 15 minutos, vamos a compartir un café aquí afuera y los esperamos porque van a estar con nosotros el profesor Carlos Mora, profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería, el profesor David Torres de la Universidad ESAM y el profesor François Vallée de la Universidad del Pacífico. Los esperamos aquí en 15 minutos. El tema que nos reúne el día de hoy es el contexto nacional y su influencia en la enseñanza de la ética. Y ahora vamos a escuchar en primer lugar al profesor François, luego al profesor David Torres y al profesor Carlos Mora. Ellos tienen entre 15 y máximo 20 minutos para sus ponencias
y luego tendremos unos 15 minutos también para preguntas. Empiezo presentando a cada uno de ellos y luego los escucharemos. Profesor François Vallée, el filósofo francés afincado en el Perú desde hace más de 20 años, especialista en responsabilidad social y ética aplicada a la gestión organizacional, doctor en filosofía por la Universidad de París, con tesis sobre los fundamentos éticos de la responsabilidad social. Ha concebido el concepto de responsabilidad social universitaria en América Latina, asesorando a muchas universidades del continente y organismos internacionales. Actualmente es profesor del posgrado en la Universidad del Pacífico y director del Centro de Ética Aplicada. También es miembro del Comité Científico de la Red Internacional de Investigación sobre Organizaciones y Desarrollo Sostenible. Luego tendremos con nosotros al profesor David Torres. Él es docente de la Universidad de SAM, tanto en el pregrado como en la Dirección de Profesionalización de Adultos y docentes de la Escuela Militar de Chorrillos. Junto con esto, que es la dimensión académica de David, él está presente en el mundo de los negocios, sobre todo de los negocios responsables. Gracias a él y su empresa hemos gozado justamente del café y los bocaditos. Él es filósofo y a la vez está en el mundo de la empresa. Finalmente, el profesor Carlos Mora. Él es docente nombrado de la Universidad Nacional de San Marcos y contratado por la Universidad Nacional de Ingeniería para el dictado de los cursos de filosofía, de ética y de deontología. Vamos a escuchar entonces al profesor François en su ponencia Una ética en 3D, virtud, justicia y sostenibilidad. Muchas gracias. Bueno, tengo una presentación PowerPoint, como lentes, listo. Yo hace mucho tiempo que dicto ética y responsabilidad social para no filósofos. Me acostumbré al PowerPoint y a enseñar imágenes y a trabajar desde el cuerpo popular, desde otras maneras, modos de abordar la filosofía, pero me siento muy a gusto ahí con colegas filósofos y no filósofos en esta sala. Yo quería abordar la temática de qué ética nos toca desde no un enfoque muy local peruano que nos ocupa, sino un enfoque muy local global que también nos ocupa, porque la globalidad estuvo esta semana con la reunión del Banco Mundial a puertas de nuestra Lima, ¿no es cierto? Y desde la globalidad sostengo que necesitamos urgentemente un cambio de mirada, de enfoque de mirada. Por eso lo llamo esta ética 3D como una especie de referencia visual, ¿no? Primero a tu señor, tu honneur, le pongo acá una magnífica foto de Emmanuel Levinas, un enorme filósofo, recordándoles que es sin duda el filósofo que ha ido más lejos en el hecho de fundamentar la ontología en el deber moral, ¿no? Y una ontología del sujeto que parte de la responsabilidad, ¿no? Porque para Levinas uno no es porque existe como sujeto que puede ser responsable, sino porque uno es llamado ya, interpelado a la responsabilidad, que de repente se volverá un sujeto, ¿no? Desde ahí tenemos un gesto radical de otro modo que ser, como dice Levinas,
que fundamenta todo sobre la ética, y ese gesto posible de la filosofía de darle la vuelta completa al mundo y de no hablar del ser antes que el deber, ¿no? Es también una posibilidad que Levinas nos ofrece, y bueno, quería saludarlo acá en esta presentación, sobre todo su concepto de responsabilidad, que él justamente opone al compromiso, ¿no? Bien, quería también que estén presentes pues, las tres virtudes andinas, porque yo tengo, siendo un peruano de corazón y no de nacimiento ni tampoco de nacionalidad, yo tengo dudas sobre el carácter peruano de lo que se enseña en ética en el Perú. ¿Cuántos alumnos universitarios conocen Munay, el Gankay, Yachay, las tres virtudes andinas? Se puede constatar regularmente en mis cursos que nadie, en general, un 0%, ¿no? El cariño, el trabajo fértil, ¿no? Y la sabiduría no forman parte del contexto. Sin embargo, por eso le pongo esta foto. Estos compatriotas suyos y antepasados han inventado 3.000 tipos de papas que liberaron a Europa del hambre. Entonces quizás yo estoy acá gracias a la papa peruana, y eso es Munay, Yankay y Yachay, por supuesto, ¿no? Entonces es algo importante. Pero desde la globalidad, el mundo que nos toca vivir es un mundo raro porque insostenible. Estamos, si cruzamos el índice de desarrollo humano del PNUD con la huella ecológica de la humanidad, si pensamos que el vivir bien es un vivir bien en un mundo sostenible, ¿no? Y no en un mundo que se acaba, pues los países pobres están dentro de los límites de biocapacidad mundial por persona, pero por ser pobres, no por ser ecologistas. Los países emergentes como los nuestros, los países latinoamericanos, Perú está en este grupo, alcanzan ya mejores niveles de vida, cosa que es una buena noticia, por lo menos para una parte de la población, pero a costa de salir de ese límite de biocapacidad mundial por persona. Y obviamente los países ricos como el mío, como Francia, ya hace buen tiempo que se olvidaron de lo que era un límite de biocapacidad mundial por persona. Lo que hace que este desarrollo que llamamos así, ¿no? En el siglo XX y en el inicio del siglo XXI, si se fijan su curva, su gesto, evita sistemáticamente la zona de sostenibilidad. En lugar de agruparnos en ese rectángulo verdoso de abajo a la derecha, nos alejamos de él, y eso nos da una situación de insostenibilidad sistémica, es decir, Homo sapiens sapiens, tal como ha decidido residir, morar en el mundo, morar, mores, la moral, ¿no es cierto? Pues es insostenible al día de hoy. Lo que nos plantea problemas éticos que no tenían ni Kant ni Aristóteles, ¿no? Y esto nos plantea pasar por nuevos conceptos que ahí les invito a leer o releer Ulrich Beck, ¿no? El sociólogo alemán, ¿no? Su sociedad mundial de riesgo, su trabajo sobre esa nueva sociedad mundial de riesgo, creo yo que es muy interesante para saber dónde moramos en este momento, ya que somos insostenibles, ¿no? Y su trabajo sobre los nuevos riesgos es bien interesante porque él nos invita a pensar que no son riesgos de accidentes, como son todos los riesgos asegurables por las compañías de seguro, sino que son riesgos sistémicos, invisibles, impredecibles, globales y catastróficos,
que hacen que son riesgos irreversibles e imposibles de costear por un seguro reparador, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el derretimiento del Polo Norte, ¿cuánto costaría reglaciar el Polo Norte? Obviamente esa pregunta es económicamente estúpida, ¿no? Desde luego no hay reparación posible para esos nuevos riesgos, tampoco una explosión nuclear masiva en una central nuclear en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, para toda la zona occidental europea, ¿no? Bien, entonces, frente a